Bueno, verdaderamente da vergüenza cómo inclusive hasta muchas iglesias han estado errando en los últimos años predicando doctrina que son de los adventistas y de los testigos de Jehová sin ni tan siquiera saber la diferencia entre ambas. Y es que hay una falsa doctrina llamada el sueño del alma, donde se establece que cuando la persona muere se va a dar la siesta a esperar el juicio de Dios. Todo se debe a la mala interpretación de este texto, y es que son el tipo de personas que toman la Biblia como que fuera receta de cocina, toman un capítulo, un texto y lo aíslan de toda la demás Biblia cuando se supone que la Biblia es de Génesis al Apocalipsis. Leamos Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. Este es el caso, ¿verdad?, de la versión en la Biblia de las Américas, y de aquí es que se entiende que cuando la persona muere parece que está en un limbo mental y se fue a dormir. Vamos a explicar, ¿verdad?, esto en su contexto. Aquí en el libro de Eclesiastés esto no se refiere a un trance, a un sueño o un limbo mental como muchos erróneamente lo interpretan. O sea, entonces, ¿qué quisiera decir Cristo cuando habla sobre el caso del rico y Lázaro? Y el rico y Lázaro no es como tal ninguna parábola, fue una historia real, pero antes de llegar allá queremos decir que en Eclesiastés esto que dice, que leímos, no se refiere a un trance o un sueño o un limbo mental. O sea, para entender lo que dice Eclesiastés hay que recordar algo bien importante. El libro de Eclesiastés es como tal, ¿verdad?, inspirado por Dios, pero el autor resume su experiencia en estas palabras. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En Eclesiastés 9:5 comunica el punto de vista de la muerte desde una perspectiva en la cual no hay lugar para Dios. Esta perspectiva que tiene el mundo sobre la muerte es esa. A los ojos del mundo la tumba es el fin del mundo, pero a los ojos de Dios la situación es enteramente distinta. Dios en su palabra habla que existe una vida después de la muerte, no que la gente se va al limbo a dormir a esperar la resurrección. El alma como tal nunca muere y esa existencia es consciente. De la historia del rico y Lázaro vemos que el alma, en el caso del alma, las personas justas, en las personas justas siempre existirá un lugar de bendición, y el alma de las personas injustas siempre existirá un lugar de tormento. Cada uno espera la primera y la segunda resurrección en un lugar de bendición y en un lugar de tormento. O sea, el término bíblico espiritual de los que duermen meramente es una relación a la muerte. No significa literalmente que todo el mundo en la vida después de la muerte duerme o se va a dormir la siesta. El sueño es solo una manera de describir la muerte, porque un cuerpo muerto da realmente la apariencia de estar dormido. Dice en la Biblia que para los creyentes el estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Segunda de Corintios 5:6-8. Filipenses 1:23. Para los incrédulos, la muerte significa un castigo eterno e ir al infierno como lugar temporal de condenación. La Biblia dice que los salvos esperan la continuidad de la primera resurrección que comenzó con Cristo, el único que ha recibido el cuerpo de gloria, el primogénito entre los muertos. Entonces, la Biblia es clara. Dice la palabra todo esto en 1 de Tesalonicenses 4:17, Colosenses 1:18, y vamos al caso de Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. ¿Qué hay además del rico y Lázaro? Imagínense si hasta en el caso del Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 se nos dice, o sea, se nos habla de los justos muertos en esta vida con pleno uso de sus facultades mentales y no yéndose a dormir, y los justos dicen que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10, están en el cielo. No están en el seno de Abraham como antes, en la época de antes. Y se dice de forma clara, cuando Abraham menciona a Moisés y a los profetas, tienen que los escuchen. Y esto es, pues, obviamente de forma clara cuando el rico le dijo: ay, resucítame para hablarle a mis hermanos y no vengan a este lugar de tormento. Aclarando también, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, lo dijo Jesús, pero era para el pueblo de Israel. Después de esto, Juan, el apóstol, profetizó sobre el libro del Apocalipsis. O sea, la profecía sigue activa por los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Estas personas que hablan del sueño del alma, principalmente en el caso de adventistas, testigos de Jehová y algunos creyentes errados, parece que olvidan la parte de lo que será el tribunal de Cristo del juicio del trono blanco, ni tan siquiera separan fechas. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 27, voy a leer la Reina Valera Gómez: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Ciertamente el tribunal de Cristo será antes de comenzar activamente el reinado de Cristo en el reino milenial. Dice en Apocalipsis, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todo lo que es parte de la primera resurrección será para los justos, dividido en diferentes épocas y fracciones en el factor tiempo. Y acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Al final del milenio del Mesías, los que en todas estas épocas mueren en sus pecados y van al infierno a esperar el juicio de Dios serán parte de la segunda resurrección y se les probará la culpabilidad con libros abiertos del por qué estuvieron en el infierno para luego ser lanzados al lago de fuego y azufre, donde estarán por toda la eternidad. Dice la Biblia Apocalipsis 20, 13 al 14, y el mar entregó los muertos que había en él. Dice también, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, no es lo mismo el tribunal de Cristo al juicio del trono blanco, está demasiado separado en el caso, ¿verdad?, de las épocas. Y te dice, el mar entregó los muertos que habían en él, porque no importa dónde sea que haya muerto la persona, de allí sería resucitado. Si aún en el mar se perdió algún cadáver, ahí mismo será resucitado. El Hades no es un ángel caído, el Hades es el infierno, y como el Hades quedará vacío luego del juicio del trono blanco, entonces no compondrá ninguna, digámoslo así, ninguna función, entonces será el Hades echado también al lago de fuego. Apocalipsis 20:12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Todo ha sido grabado. No es que se van a dormir en el limbo mental. Y leamos por aquí este script o guión. Entre un testigo de Jehová y un evangélico. Testigo, buen día, somos los testigos de Jehová. Venimos a hablarle del reino. Evangélico, Dios le bendiga, buen día, adelante, me gusta mucho estudiar la Biblia. Dice el testigo, venimos a hablarle de una narración que todo el mundo la toma como verdad, el rico y Lázaro. Evangélico, te refieres a Lucas 16, 19 al 31. Eso lo dijo Jesús y Jesús solo hablaba la verdad. Testigo, sí, Jesús es la verdad, pero este caso no es verdad. Evangélico, eso no es verdad, aunque lo haya dicho Jesús. Testigo, eso no es verdad, es simbolismo, imaginación, alegoría parabólica pura, eso no es verdad. Evangélico, o sea que si es mi imaginación, nunca ha pasado ni pasará. Testigo, ya enredado, dice, sí pasará, pero hasta el Apocalipsis. Evangélico, dice que pasará hasta el futuro. Te puedo preguntar algo, ¿la ley de Moisés ya caducó o estará vigente en el futuro? Testigo, sí, caducó con Jesús. Evangélico, exacto, ya caducó. Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Sabes que el rico y Lázaro aún estaba la ley mosaica vigente? Testigo, ¿dónde estaba vigente? Dice, Lucas 16, 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Oh, sí, la ley mosaica aún estaba vigente en esa narración. Entonces le responde al testigo de Jehová. O sea, ahí termina. Tú mismo lo dijiste, indica que es algo del pasado, no del futuro. Hay hasta pastores que están diciendo que supuestamente los que mueren hoy en día todavía van al seno de Abraham. ¿Y qué fue a hacer entonces Jesucristo los 3 días y las 3 noches que estuvo muerto? Él dijo que estaría en el corazón de la tierra, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez y estaba ordenando las cosas. Visitó las profundidades y se llevó los que estaban en el seno de Abraham. O sea, ahí te habla que eso era del pasado. Y hasta alegadas predicadoras con un mensaje feminazi diciendo que el infierno no está activo y se equivocan y ni tan siquiera piden una disculpa. Amigo, usted está errado, está mal y usted no puede estar predicando si Dios no lo llamó, porque entonces usted es un falso predicador y deje de estar inventando cosas. Dios bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Soy Miguel Sánchez Ávila y esto, Gotitas del Saber.